Buenas noches, mi nombre es Lina Paola González Abato, estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia y vengo a hablarles sobre la fisiología del cuerpo humano. La fisiología del cuerpo humano es entendida como la disciplina que explica el funcionamiento del cuerpo humano, pues como su palabra lo indica. Es un sentido amplio del concepto de fisiología, hace referencia a los estudios de las funciones orgánicas de todos los seres vivos y las leyes que rigen a esta. El estudio de la fisiología humana divide el organismo en sistemas para facilitar el estudio. Esta división de sistemas es totalmente arbitraria, porque en realidad los sistemas funcionan en conjunto de manera interconectada e integral. Primero que todo voy a hablarles de la fisiología celular. Pues para hablarles de la fisiología celular, como su palabra lo indica, primero quiero explicarles qué es una célula. Las células son estructuras complejas y variadas, son el constituyente principal, digámoslo así, de todos nosotros, de todos los seres vivos, capaces de autorreplicarse o reproducirse y cumplir con una gama de tareas especializadas en organismos pluricelulares. Las células se dividen en dos clases principales según su contenido. Tenemos las células procarióticas, que carecen de un núcleo, y las células eucarióticas, que contienen en su núcleo y su material genético está separado de citoplasma. Entonces, pues la fisiología celular, las células realizan diversas funciones con el fin de poder alimentarse, crecer, reproducirse, sintetizar sustancias y relacionarse con el medio ambiente. Para lograr esos objetivos, debe cumplir con tres importantes funciones, que es la relación, la nutrición y la reproducción. La nutrición celular, digamos que habla que del metabolismo celular. Su definición es que son un conjunto de reacciones químicas que ocurren en la célula con la finalidad de obtener energía y moléculas para crecer y renovarse. La respiración celular es una de las vías principales del metabolismo, gracias a la cual la célula obtiene energía en forma de ATP, tiene lugar en las mitocondrias. Pasamos a la fisiología celular, la relación celular. Mediante esta función de relación, las células reciben estímulos del medio y responden a ellos. La respuesta más común a estos estímulos es el movimiento, que puede ser de dos tipos. El movimiento ameboide, que se produce por formación de pseudópodos, que son expansiones de la membrana plasmática producidos por movimientos del citoplasma, es decir, que esta se daría más que todo en las células eucarióticas. Y el movimiento vibrátil, que se produce por el movimiento de cilios o flagelos de la célula, como vemos en la imagen inferior. Y por último, la reproducción celular. En las células eucariotas se produce la división en un proceso llamado mitosis. La primera etapa, digámoslo así, es la profase, la segunda la metafase, la tercera la anafase y la cuarta la telofase. En la primera, el ADN se encuentra en forma de cromosomas, la membrana del núcleo se deshace y los centrioles se van duplicando. Se forma después, en la segunda etapa, el uso mitótico, filamentos a los que se unen los cromosomas, y en la tercera fase ya las dos mitades de cada cromosoma, es decir, las cromatinas, se separan hacia polos opuestos de la célula, como lo vemos en las figuras. Y en la última etapa, que es la telofase, desaparece el uso y se forman las dos nuevas membranas nucleares y la célula se divide en dos células hijas. Me parece muy importante en la parte de la fisiología celular tocar el tema de la membrana celular. La membrana celular, digamos que tiene unas características muy esenciales, que forma el límite externo continuo del cuerpo celular y sus prolongaciones. Tiene aproximadamente 8 nm de espesor. La neurona es el sitio de iniciación y conducción del impulso nervioso, es decir, que la membrana celular es muy importante en el aparato nervioso. Y al microscopio electrónico aparece con dos líneas oscuras con una línea clara entre ambas, así se logra, digamos que, diferenciar la membrana celular mediante un microscopio. Yo quiero como aquí decir que la función celular, digamos que es una de las más importantes para el cuerpo humano, porque
todos los organismos, todos los sistemas y todo eso, pues dependen, digamos, de las células como tal. Bueno, la composición general, me pareció importante también esta parte, es que está primero hecha de proteínas, fosfolípidos, colesterol, otros lípidos y carbohidratos. El colesterol, pues como todos sabemos, es base pero para una serie de compuestos en el organismo, pero pues el colesterol que no logramos obtener, entonces pues el cuerpo lo fabrica. Ahora vamos a pasar a la fisiología del sistema nervioso. La fisiología del sistema nervioso. Primero vamos a dar a conocer qué es el sistema nervioso. Es una estructura extraordinariamente compleja que recorre millones de estímulos por segundo, que procesa y memoriza continuamente adaptando las respuestas del cuerpo a las condiciones internas o externas. La fisiología del sistema nervioso, pues digamos que es bastante compleja. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso se divide en dos partes, digámoslo así, en general, que es el sistema nervioso central y que es el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central entonces está compuesto por el encéfalo, el cerebro, el diencéfalo, el tronco del encéfalo, el cerebelo, y pues de aquí se desencadenan el tálamo, el hipotálamo con hipófisis, etcétera, etcétera. Y el sistema nervioso periférico es somático, voluntario, es decir, que allí estamos hablando de todos los nervios craneales y espinales, y el visceral autónomo, que pues digamos que lleva aquí los nervios simpáticos, parasimpáticos, los nervios y los ganglios. Entonces pues me pareció muy importante tocar, digamos, el tema de cómo está, digamos, dividido el sistema nervioso. Aquí en esta imagen vamos a dar a conocer la médula espinal, que es la que está aquí, el bulbo raquídeo, que es el que está aquí, el cerebelo, el cerebro medio, perdón, el diencéfalo, que es este rojito de aquí, y el hemisferio cerebral, que es toda la parte azul, y por último vamos a dar el puente de Barolio. Esta es, digamos, que la composición del sistema nervioso. Quiero antes de pasar a la siguiente diapositiva, que digamos como dar a conocer que el sistema nervioso autónomo, a diferencia del sistema nervioso somático, recibe la información de las vísceras y del medio interno para actuar sobre los músculos, las glándulas y los vasos sanguíneos. Es decir, que este sistema, digamos que va cogido de la mano con tres más, que es los músculos, las vísceras y las glándulas de los vasos sanguíneos, circulatorio, digestivo y pues el aparato muscular. El sistema nervioso autónomo, al contrario que el sistema nervioso somático y central, es involuntario, activándose principalmente por centros nerviosos situados en la médula espinal, tallo cerebral e hipotálamo. También algunas porciones de la corteza cerebral, como las vimos anteriormente en la figurita, como la corteza límbica, pueden transmitir impulsos los centros inferiores y allí influir en el control autónomo. Es decir, cuando nos pegan, digamos, en la rodillita con un martillo, digamos que eso hace parte del sistema nervioso autónomo porque son movimientos involuntarios que hace el cuerpo. Otro tema que quería tocar es que el sistema nervioso somático, entonces en el sistema nervioso somático, como lo dijimos anteriormente, hay nervios espinales que son los que envían información sensorial, es decir, de los sentidos, tacto, olor, del tronco y las extremidades hacia el sistema nervioso central a través de la médula espinal. También envían información de la posición y del estado de la musculatura, las articulaciones del tronco, extremidades a través de la médula espinal. Reciben órdenes motoras desde la médula espinal y para el control de la musculatura y del esqueleto. Y los nervios craneales que envían información sensorial procedente del cuello y la cabeza hacia el sistema nervioso central, o sea, uno va conectado al otro.
Bueno, la fisiología de la célula nerviosa, cuando la neurona conduce un impulso de una parte del cuerpo a otra, estas implicaciones, digamos que son fenómenos químicos y eléctricos. La conducción eléctrica ocurre cuando el impulso viaja a lo largo del axón, la transmisión química está implicada cuando el impulso se transmite, es decir, que saltamos al otro lado de la sinapsis desde una neurona a otra. El impulso nervioso es como una onda de propagación de actividad metabólica que viaja a lo largo de la membrana neuronal. Cuando soñamos que nos estamos cayendo de la cama y todo eso, eso hace parte del impulso nervioso que tenemos debido a las células nerviosas. Y los axones no responden a los estímulos inferiores al valor requerido para iniciar un impulso. ¿Listo? Digamos un valor umbral. Bueno, anteriormente hablábamos de la sinapsis, que la sinapsis es el proceso de la comunicación de todas las neuronas. Es decir, empieza con una descarga química, se origina una corriente eléctrica en la membrana presináptica, luego el impulso corre hasta el final del axón, la neurona segrega y luego la neurona sináptica lo capta y se excita o se inhibe, es decir, que se transmite. Ahora vamos a continuar con la fisiología del sistema endocrino. La fisiología del sistema endocrino está relacionada con el control de las funciones orgánicas, es decir, el crecimiento y desarrollo, los bebés, todas esas cosas, la velocidad de las reacciones químicas en las células, el transporte de las sustancias a través de las membranas celulares, la estabilidad del medio interno, la regulación del proceso de producción. El estudio, digamos que la ciencia de la endocrinología es el estudio de las glándulas secretoras y sus hormonas. Entonces quiero que ustedes sepan qué es una hormona. Una hormona es una sustancia química secretada en los líquidos corporales producida por un grupo de células glándulas que ejercen un control fisiológico sobre otras células del organismo. Entonces, a medida que va pasando la exposición, pues nos damos cuenta que digamos que un sistema lleva a otro. Quería también mostrarles aquí en esta gráfica, aunque no se ve muy bien. Digamos que estos son los órganos que tienen hormonas, perdón, disculpe, hormonas. Que los tipos de hormonas son las proteínas o los péptidos, los derivados del aminoácido, la tirosina, ejemplo las hormonas tiroideas y las suprarrenales. Las esteroideas, estructura química similar al núcleo esteroide, ejemplo el cortisol, los estrógenos, la progesterona y la testosterona. Ahora vamos a pasar a la digestión y el metabolismo. La digestión y el metabolismo del sistema digestivo es un conjunto de órganos con varias glándulas asociadas en las que se producen los procesos digestivos, como podemos ver pues en la imagen donde casi no me deja ver a mí, pues están todos los órganos que componen el sistema digestivo, que son el hígado, el esófago, las glándulas salivares, las glándulas gástricas, la vesícula biliar, las glándulas intestinales, el intestino, el páncreas y están ubicados digamos en cada lugar. Procesos digestivos. Entonces primero se llama el primer proceso digestivo, el primer paso es la ingestión, que es la entrada de los alimentos a la boca, es decir, la masticación y la insalivación. Después la digestión, la transformación de los alimentos en un bolo alimenticio, puede ser mecánica o química, es deglución. La absorción, que es la incorporación a la sangre de las moléculas sencillas, digestión estomacal, y asimilación, también, y la digestión es la expulsión al exterior de las sustancias no digeridas, es decir, por medio de la defecación. Las funciones del sistema digestivo es transformar los alimentos en sustancias simples para absorber estos nutrientes, para ingresarlas al torrente sanguíneo y pasar por las membranas de las células, eliminar los restos de alimentos que forman heces fecales. Ahora vamos a pasar a la fisiología respiratoria y renal. La fisiología respiratoria, entonces las vías respiratorias, aquí están también digamos por partes, las vías respiratorias, fosas nasales, faringe, laringe, tráquea, bronquios, bronquiolos y pulmones. El proceso respiratorio, pero antes de esto quería acomodarles las funciones que son filtrar, calentar y humidificar el aire que respiramos. Regulación del pH reteniendo o eliminando el carbono. Regulación de la temperatura por pérdida de agua, conversión de producción de hormonas en el pulmón, producción del sonido, del lenguaje oral. Esas son las funciones del aparato respiratorio.
El proceso respiratorio, entonces, primera es la ventilación pulmonar, que es la inspiración y expiración del aire. Intercambio gaseoso entre el aire y la sangre. Transporte de los gases por la sangre, intercambio gaseoso entre la sangre y los tejidos y luego la respiración celular. Los músculos que causan expansión y contracción pulmonar, entonces respiración tranquila es el movimiento del diafragma. La inspiración